Hola chicos, ¿qué tal? Continuamos entonces con la clase y ahora vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? De lo que es el tema de teoría literaria, chicos, ¿no? Con respecto a las preguntas de teoría literaria, observamos chicos la pregunta de nuestra práctica dirigida número 1. Nos dice, la literatura es una expresión artística que utiliza el lenguaje para crear sus diferentes obras. Al respecto, la teoría literaria se encarga de emplear recursos retóricos para cautivar y persuadir a los lectores. Realizar una crítica exclusiva a las obras poéticas y dramáticas. Elaborar un estudio cronológico de la evolución de la escuela literaria y describir la naturaleza y principios estéticos en torno al discurso literario. Con respecto a ello, debemos tener en cuenta que cuando señala emplear recursos retóricos para cautivar y persuadir a los lectores, está asociado a lo que es la retórica, ¿no? Y bueno, en el caso de la retórica se centra exclusivamente en lo que son las figuras literarias. Y es que lo podemos ver por el término recurso retórico, ¿no? Tomarlo ello como sinónimo de figura literaria. Y dice, para cautivar y persuadir a los lectores. ¿Qué significa? Hacer que las expresiones sean agradables. Por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver en el lenguaje cotidiano, cuando una persona señala el caso de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, al leer un enunciado como este de camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, que se duerme, se lo lleva la corriente, observamos que utilizamos muchas palabras, ¿no? Para aludir a un pequeño concepto. Todo ello, ¿cómo lo podemos nosotros interpretar, chicos? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Claro, podríamos señalar que está aludiendo a que es una persona floja, ¿no? Podría ser, ¿no? Descuidada, así es, que es una persona que se confía demasiado. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? De repente mamá le quiere decir a su hijo, ¿no? De que no sea flojo, pero en vez de decirle, hijo, eres flojo, que suena bastante fuerte y directo, mamá de repente decide hablarle poéticamente como, hijito, recuerda, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, cuando dice eso, pues suena agradable, ¿no? El chiquito así, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ah, claro, que no debo confiar, ¿no? Y bueno, gracias mamá, ¿no? Suena bonito. Pero si nosotros interpretamos en el fondo, mamá puede haber dicho lo mismo, simplemente diciendo, hijo, no seas flojo, ¿no? Pero entre camarón que se le duerme, se lo lleva a la corriente y no sea flojo, pregunta cuál de ellos suena más agradable. Así es, como usted lo ha pensado. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos una serie de palabras con la intención de embellecer nuestra expresión o mensaje. O, por ejemplo, ¿no? De repente un niñito le puede decir a su abuelito, bueno, ya estás viejito. Y bueno, puede ser que el abuelito se ría, ¿no? Porque le está diciendo que ya está viejito. Aunque muy diferente que el pequeño le diga, ¿no? Con mucho cariño para ti, abuelito. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Traducción. ¿Qué le está diciendo? ¿Que es más joven? No, pues obviamente lo que está haciendo es decirle que está viejo. Pero ¿qué es lo que hace? Utiliza otro tipo de palabra que suena más elegante, más bonito, para decir que está viejo, ¿no? Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Traducción, está envejeciendo. Pero como vemos, se utiliza estos recursos retóricos o figuras literarias para que el lenguaje sea agradable y obviamente cautivar a los lectores, ¿no? Esa es la finalidad. En el caso de realizar una crítica exclusivamente a las obras poéticas y dramáticas, hay que tener en cuenta de que en sí, ¿no?
la teoría literaria no se encarga solo de realizar críticas, o sea, está dentro, si es cierto, lo de la crítica, pero realiza crítica a todo tipo de obras, también las narrativas, las épicas, las poéticas y dramáticas. Por ende, se va a asociar, en este caso, con lo que, bueno, al menos el concepto se asocia a lo que es la crítica literaria. ¿Ya? La crítica literaria es parte de lo que es la teoría literaria, que se encarga básicamente de analizar las obras para ver lo que es su estructura, la temática y todo ello, ¿no? Ahora, elabora un estudio cronológico de la evolución de la escuela literaria. Con respecto a los estudios cronológicos, evolución de cómo se desarrolló, por ejemplo, el clasicismo, se desarrolla en la Edad Antigua, el Renacimiento, ¿no? Durante el siglo XVI, y así, ¿no? Vamos a ver que hay una secuencia. Obvio, que estoy omitiendo algunos puntos, porque ya si queremos ir ordenado, pues tendremos que señalar que todo empieza con el ya, clasicismo, de ahí continuaríamos con el medievalismo, de ahí continúa el renacimiento, el barroco, y así, ¿no? Podríamos citar cómo van apareciendo cada movimiento, siempre en oposición a otros. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién es el encargado de analizar, ¿no? Cómo van evolucionando las secuencias literarias, los representantes? Pues vamos a hablar en este caso de lo que es la historia literaria, ¿no? Que se encarga de ver el origen, los lugares y el proceso. Pero ya cuando habla de describir la naturaleza y principios estéticos en torno a lo literario, ya ello es global. En una instancia, ello estaría asociado a lo que es teoría literaria, ¿no? Y dentro de la teoría literaria, pues encontramos disciplinas como la historia, la crítica, ¿no? Y inclusive la retórica misma, la cual está asociada con las figuras literarias, que suele verse en lo que es la poesía. Por ende, entre estas alternativas, la más adecuada va a ser la de dados, chicos. Muy bien. Bueno, tomemos un tiempo prudencial para que puedan desarrollar su captura de pantalla. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. Ya, unos 5 segundos de repente para que puedan evaluarlo. Bueno, creo que ya está. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice: el género dramático corresponde a aquella obra que es significada, cuyas acciones son ejecutadas por actores, los cuales utilizan por lo general el diálogo para comunicarse. Este género comprende algunas especies literarias como, ya, tengamos en cuenta, te dice A, la tragedia, la comedia y el drama; B, la obra, la égloga y la elegía; C, la epopeya, el cantar de gesta, el cuento; y D, la novela, la elegía y el drama. Realmente, miren, esta pregunta es muy sencilla, aunque es bastante, podríamos decir, de dato, es teórica la pregunta, pero miren, si lo desarrollamos en un examen de admisión tal y como lo he hecho ahorita, que he estado leyendo todo parte por parte, de alguna manera ello involucra un tiempo. Y usted debe recordar, mi estimado alumno, que el tiempo es muy importante en un examen de admisión. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que antes que usted esté leyendo todo el texto, trate de ver qué es lo que le pido. De esa manera va a ganar tiempo. Por ejemplo, imaginemos que soy un alumnito que va a postular y me dan este tipo de pregunta. Entonces, si veo las alternativas, la tragedia, la comedia, el drama, la diáloga, la elegía, el papel, el cantar, como que no encuentro algo que lo diferencie. Pero entonces veo acá y que dice, este género comprende algunas especies literarias. Rápidamente veo que me habla de un género y me está hablando de las especies literarias. Entonces, ¿eso qué involucra? Saber de qué género quiere hablar. Y acá dice, el género dramático corresponde a la orden. Ah, ya. Entonces, ya teniendo en cuenta ello, podría saber que me habla el género dramático y qué es lo que me pide, especies literarias. Entonces, un método bien práctico es que ustedes ya vayan
descartando algunos puntos. Por ejemplo, la novela sabemos que es género narrativo. Descartada la de basta que una ya no coincide, va descartando. La epopeya también sabes que es género épico, entonces descartamos. La oda es género poético, descartamos. La única que te queda va a ser la A, ¿no? Entonces, de esa manera, señalaremos que la clave es la de amistad. Ahora, veamos la resolución para verificar lo que estamos mencionando. A ver, veamos, chicos, nos dice géneros épico, narrativo, lírico, dramático, especies. Dentro de la épica narrativa tenemos la epopeya, el cantar de gesta, el cuento y la novela, ¿no? Que aparece, bueno, acá. En la lírica tenemos la oda, la égloga y la elegía. Y en caso del género dramático tenemos la tragedia, la comedia y el drama. Muy bien, la clave, la A de amistad. Miren, he desarrollado la pregunta en unos pequeños segundos, casi 10 segundos. Entonces, es muy importante ello, ¿ya? Que ustedes vayan también viendo estrategias para elaborar este tipo de preguntas. Muchos chicos a veces se han basado solo en estar leyendo el texto, literalmente, y luego han vuelto otra vez a releer, y ya ahí les ha tomado minutos que son muy importantes, ¿no? E inclusive ya a veces el texto no es tan necesario leerlo, en algunos casos porque ya en sí el chico tiene el concepto establecido. Les pongo un ejemplo típico. Me ponen, ¿no? Con respecto al tema que estamos desarrollando, ¿ya? Te señala el género lírico, ¿no? ¿No? Se caracteriza por la subjetividad del individuo y el autor trata de exponer sus sentimientos, ¿no? En muchas ocasiones muestra un rechazo, ¿no? Y puntito. Entonces, indique usted qué especie lírica, ¿no? Indica profundo dolor por la pérdida de un ser querido. Entonces, miren, si yo hubiese leído, pero vamos a ponerlo acá, es mejor, ¿ya? Lo voy a escribir para que se vea. Pone el género lírico se caracteriza por expresar la subjetividad del yo poético, ya del yo poético a través del verso, por lo general. Ya está. El género lírico se caracteriza por expresar la subjetividad del yo poético. Ya, el yo poético a través del verso, por lo general. ¿No? Tenemos obras como Oda a la vida retirada, los Yarabí, etc. Ya tenemos, entonces, vamos a poner, tenemos obras como Oda a la vida retirada, ya, o tenemos poemas, ya, poemas como Oda a la vida retirada, bueno, ya, a la vida retirada, vamos a poner acá, a la vida retirada, Yarabí, etc. Ya ahí está el texto, ¿eh? Entonces, el género lírico se caracteriza por expresar la subjetividad del yo poético a través del verso, por lo general, ¿no? Tenemos poemas como A la vida retirada y etc. Entre las especies ya líricas,
lírica destaca la elegía que, por ejemplo, ¿no? Y de ahí ya vienen las alternativas. A. Muestra, ¿no? Muestra una alegría por la naturaleza, ¿no? Muestra una alegría por la naturaleza. Luego nos señala por acá B, ¿no? La elegía que muestra una alegría por la naturaleza, profundo dolor por la ausencia del amado, ya pueden poner, muestra pastores idealizados que sufren por amor, ya pastores idealizados que sufren por amor, y D, que muestra un canto solemne para las divinidades. ¿No? Un canto solemne para las divinidades. Ya una alegría por la tranquilidad de la naturaleza. Ya está ya nuestra pregunta. Entonces, como ustedes pueden apreciar, jóvenes, ¿qué sucede? Ya el hecho de leer toda la pregunta ya me demanda un tiempo. Entonces, lo ideal es que ustedes se centren en lo que les piden. Por ejemplo, acá dice, entre las especies líricas destaca la elegía que muestra. Entonces me doy cuenta, la especie lírica, la elegía. ¿De quién quiero hablar básicamente? De la elegía. Entonces me preguntan, la elegía muestra. ¿Qué es lo que muestra? Una alegría por la tranquilidad de la naturaleza, pues obviamente no. Esa alegría, recuerda. Profundo dolor por la ausencia del amado, ya podría ser, es la que más se acerca. Pastores idealizados. Bueno, ello indudablemente está mal porque recuerda que los pastores idealizados estaría asociado más bien a lo que es las églogas. Un canto solemne para las divinidades, pues indudablemente está alejado. Como consecuencia, la clave, como bien lo han pensado, sería clave de barco. Pero observen, ¿eh? Ya yo al centrarme en lo que me pide la primicia, ya gané bastante segundos que son muy importantes, como les comentaba en un examen de admisión. Por eso es necesario también que ustedes busquen tener una metodología al momento de desarrollar el tema, ¿no? En este caso, la metodología que les presento es que ustedes busquen la premisa y luego van con las alternativas. ¿Mm? Dado que, como ves, lo que está al inicio es como una especie de teoría que te puede ayudar, ¿eh? Pero siempre y cuando usted tenga duda o no recuerde. Entonces, el hecho de yo leer el texto me permite recordar de qué quiere hablar, ¿no? Y orientar. Pero si usted ya conoce el tema y está seguro del concepto, podría omitir el texto y simplemente buscar lo que te pide, ¿no? Entonces, esa es la recomendación que se les da, chicos, porque hemos visto que en el último examen ha venido bastantes preguntas donde tenemos un gran texto, pero a las finales, casi al final del texto aparece la primicia de lo que te pide, ¿no? Tanto en cursos como lenguaje y literatura, ¿no? El que les habla, bueno, les habla de ello porque es parte de mi especialidad. Ya, chicos, pero continuamos con el desarrollo de nuestras preguntas. Ya sabes, ¿eh? No te olvides, tienes que ser selectivo. El tiempo es importante. Ya, veamos siguiente pregunta.
En la pregunta 3 dice, del monte en la ladera, por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra en esperanza el fruto cierto. En los versos citados del poeta español Fray Luis de León, ¿qué figuras literarias se destacan? Por ejemplo, si tú buscas en esa pregunta el enunciado, realmente no vas a poder saberlo si es que no lees el poema. Entonces, hay preguntas donde sí va a ser necesario poder leer el texto, y hay otras que, como les digo, podemos omitirlo, porque ya va, al final, pues está lo que te pide, ¿no? En este caso. Ya, pero veamos, del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto, ya muestra esperanza el fruto cierto. Recordemos que el hipérbole es la exageración. Bueno, definiéndolo con una palabra. Ya, definimos con una palabra hipérbole exageración, ¿no? Como por ejemplo, eres la más hermosa del universo. Entonces yo no puedo saber si una señorita es la más hermosa del universo, estoy exagerando. Metáfora, podríamos señalar que la palabra clave para la metáfora es la sustitución. ¿Ya? Sustitución. Por ejemplo, me encantan las perlas de tu boca. Cuando dice las perlas de tu boca, alude a los dientes. Sustituye la palabra perlas, está sustituyendo dientes. Anáfora. Recordemos que anáfora podríamos citar como repetición, ya, repetición al inicio de cada verso. Cada verso, ¿no? Por ejemplo, me ha hablado la luna de pergamino, me ha hablado el sol y el viento, y me ha hablado la noche oscura, me ha hablado tu corazón vacío. Lo que se repite, me ha hablado, me ha hablado, me ha hablado. Entonces, esta repetición que se da al inicio de cada verso es anáfora. Y en caso del hipérbaton, recordemos, alteración del orden lógico. Teniendo en cuenta estos resultados, ¿cuál de ellos entonces es tu clave? Obvio que seguro usted me va a decir, no, pero ahí está demorando, explicando. Claro, esto lo hago por una cuestión didáctica. Tú sabes, el otro ya es una cuestión de examen, algo más práctico. Aunque creo que ya algunos de ustedes ya lo aplicaron, ¿no? Y así es. La clave creo que ya lo sabemos y vamos a reforzar con la resolución. La clave, bueno, vemos ahí un hermoso monte de la ladera al bosque y vemos que la figura literaria que destaca en los anteriores versos es el hipérbato, ya que se alteró el orden gramatical y convencional, el cual debe ser, a ver, dice, tengo un huerto plantado por mi mano y cubierto de bella flor en la ladera del monte. Si ustedes comparan, obviamente el verso presentado con el orden que se le está dando, pues pueden notar, ¿no? Que ya se ha alterado el orden del enunciado convencional, que es tengo, ya en este caso el orden correcto es tengo un huerto plantado por mi mano cubierto de bella flor en la ladera del monte, ¿no? Y en este caso claro, el hipérbaton se va a demostrar en el testamento, en este caso en la estrofa citada, ¿no? Que es la que estoy señalando a través de azulito. ¿Ya? Ahí se muestra la hipérbole. La alteración del discurso y en la parte de azulito que tenemos en parte inferior ya está la forma como debería estar construida gramaticalmente, adecuadamente hablando, ¿no? Ya, por ende, la clave, como bien lo han pensado, es la D de dado, hipérbato. Pero un tiempo prudencial para que ustedes puedan también hacer una captura de pantalla, 5 segundos. Ya está. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta dice, la metáfora consiste, ya, por ejemplo, ahí podríamos irnos en el enunciado. Ya, vamos a hacer la prueba, a ver cuánto demoramos. De acuerdo con esta definición, elija la opción que presenta, ahí está, cuidado con esto, un caso ajeno a la metáfora.
¿no? Y es que podríamos pensar que como se habla en la metáfora, y esto también ocurre, a veces se lee rápido, ¿no? Y no se toma en cuenta algunos detallitos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso te dice caso ajeno a la metáfora. Entonces, todas deben tener metáfora, pero hay una de ellas que no tiene metáfora. Después vemos, hay gente tan desgraciada que ni siquiera tiene cuerpo, cuerpo de mujer, blancas colinas, mulos blancos, era el año, la estación florida, y con el aire se batían las espadas de los lirios. Ya, observamos entonces acá. Y primer caso, hay gente tan desgraciada que ni siquiera tiene cuerpo. La figura que observamos acá es una hipérbole, exageración. No tiene cuerpo, dice, ¿no? Imagínate, ¿cómo podría ser alguien tan malo que ya no tiene cuerpo por ser malo? Es exagerado. Cuerpo mujer, blancas colinas, mulos blancos. Bueno, como vemos la referencia cuerpo-mujer, podemos señalar que lo que sigue es una descripción de ella, ¿no? O sea, tiene blancas colinas, tiene muros blancos. En este caso, la blancas colinas sustituye a una parte del cuerpo femenino, ¿no? En este caso, por eso hay metáfora. Era el año de la estación florida. Bueno, en este caso hay una sustitución de la estación florida por la palabra primavera, metáfora. Y con el aire se batían las espadas de los lirios. Bueno, la sustitución que vemos acá es la espada por las hojas de los lirios, que tienen la forma de espada, porque son alargadas. Entonces se deduce que cuando los lirios están, el viento hace de que ellas choquen y da la sensación de que sus hojas y pétalos pues se entrecruzarán como espadas, ¿no? Por sustitución. Por ende, la clave, la A de amistad. Como ustedes ven, a pesar de la explicación, todo esto hemos desarrollado de una forma más rápida. Ya chicos, captura de pantalla. Ya, y seguimos con la siguiente. En el caso de la pregunta número 5 dice, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te diera por un beso. A partir de los versos citados de la rima 13 del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, identifica la alternativa que presenta una correspondencia correcta. Por una mirada y un mundo, epíteto, caracterización. Para empezar, si es un epíteto, debería haber un adjetivo. Recuerden que el epíteto siempre es un adjetivo. Entonces veo que por una mirada no hay adjetivo. ¿Qué te diera por un beso? Símil. Comúnmente cuando hay un símil, utilizamos expresión como cuál, que no lo vamos a observar acá. Por una sonrisa un cielo hipérbato. Recuerda, es una alteración. Podés aludir a tus conocimientos del lenguaje, recordar, por ejemplo, que una oración no debe estar encabezado por una preposición, ¿no? En este caso, el sujeto de una oración no está encabezado por una proposición. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Podría ser yo doy, ¿qué es lo que doy? ¿Una sonrisa y un cielo? No, claro, así es. Si lo has pensado bien, como lo sé, debería ser a la inversa, ¿no? Yo doy un cielo por una sonrisa, podría ser así. Entonces, ¿qué pasa? El orden está alterado. Indudablemente, este es un hipérbato. Por un beso, yo no sé antítesis, pero te dice bien claro que la antítesis es oposición. Y no veo que haya alguna palabra que se contraponga a verso. Entonces, por ese lado, descartado. Por ende, creo que ya tenemos nuestra clave y vamos a verificarlo con la resolución. En ver, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En el verso podemos encontrar por. Mira, al inicio de cada verso, recuerda, ya lo habíamos señalado, la repetición constante de una palabra al inicio de un verso se le conoce como anáfora, ¿ya? Repetición de una palabra al inicio de cada verso. Pero no hay anáfora ya, entonces no puede ser ella. Por una sonrisa un cielo. Claro, habíamos señalado que debería ser un cielo por una sonrisa, ¿no? Yo te doy un cielo por una sonrisa. Entonces, como hay alteración, eso sería hipérbato. Figura que señala la alteración del orden convencional de una oración.
¿no? En el verso citado el orden debería ser doy un cielo por una sonrisa. Muy bien, la clave, como bien lo habían pensado, la C de casa, chicos. Bueno, vamos a esperar 5 segundos para pasar a la siguiente. Pregunta número 6 dice, corriente de aguas puras y cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas. Verde prado, de fresca sombra, lleno. Este verso del poema Égloga 1 del poeta español Garcilaso de la Vega se puede reconocer en las palabras resaltadas las figuras literarias denominadas. Bueno, en verdad en estos versos podemos encontrar más de un tipo de figuras literarias, pero recuerda que el enunciado te dice las palabras resaltadas. Teniendo en cuenta ello, tienes que centrarte en pura cristalina, en verde y en fresca, ¿no? Importante la comprensión lectora, que es lo que nos pide. Ya, teniendo en cuenta ello, ya habiendo comprendido, entonces vemos que la figura literaria que resalta en los siguientes versos es el epíteto, que son adjetivos o frases que indican una característica inherente al ser. Como corrientes de aguas puras y cristalinas, se deduce que las aguas, que es de quien se habla, se caracteriza por ser puras y cristalinas, es algo ya inherente. Entonces, tanto puras como cristalinas son epítetos de agua. En el caso de verde prado, igual. El prado es el quien se habla y verde es una cualidad que ya está inherente o característica inherente, epíteto. Fresca sombra, se habla de la sombra y como la sombra es fresca. Entonces, esto ya es una característica inherente sobreentendida, epíteto. Por ende, la clave, la A de amistad. ¿Ya? Tengan en cuenta. Y para no dejar de repente con dudas, porque seguro ya algunos de ustedes se deben estar preguntando en casita sobre frase. ¿En qué momento tengo un epíteto como frase? Porque lo que usted me ha mencionado, ¿no? Claro, hay una relación de sustantivo y veo que este sustantivo pues le acompañan los adjetivos, ¿no? Entonces, profe, ahí estoy viendo que los epítetos, como bien usted me está señalando, son adjetivos, ¿no? Eso es lo que usted seguro ya lo tiene claro. Con respecto en este enunciado que dice que el epíteto es un adjetivo, entonces lo veo en estos casos. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo es una frase? Comúnmente esto de las frases ocurre cuando se habla de epítetos nominales, ¿no? Y ello se plantea en nombre de personajes. O por ejemplo, clásico Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Cuando señalamos Menelao, el de la rubia cabellera. Entonces, en este caso, cada vez que escuchamos el de los pies ligeros, siempre vamos a asociar el de los pies ligeros con Aquiles. Cuando escuchamos el de la rubia cabellera, el de la rubia cabellera lo asociamos con Menelao. Pero a comparación de los anteriores no son adjetivos, que son ellos son frases, ¿no? Entonces, el epíteto también puede ser frases. Vamos a indicar acá epíteto, epítetos como frase. Y de esa manera, pues acabamos con el enigma, ¿no? Que de repente algunos de ustedes se van a quedar. ¿Ya? A eso nos referimos con frases. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, me avisan, a ver, 5 segundos y pasamos a lo siguiente. Ya, a ver, siguiente caso. Y vamos a hablar, a ver qué nos dice acá. De otro serás de otro como antes de mi beso, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos.
Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Porque noche como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. En fragmentos citado el poema 20 del poeta chileno Pablo Neruda, identifique dónde se halla la antítesis. Bueno, lo primero que podría yo pensar es, me voy al verso, ¿no? Claro, porque tengo que buscar antítesis. Pero recuerden que dice, el poeta chileno Pablo Neruda identifique la antítesis. Pero la antítesis ¿en dónde? En las alternativas que les están dando. Entonces, será de otro como antes de mis besos. Lo que debes recordar que cuando ustedes hablan de la antítesis, hablan de oposición de ideas. ¿Ya? Ello es la palabra clave, oposición de ideas. Entonces, será de otro como antes de mis besos, pues no veo oposición de ideas. Es tan corto el amor, es tan largo el olvido. Creo que ya ahí te diste cuenta de la oposición de ideas, ¿no? Tenemos el corto que se contrapone al largo. Ya ahí tenemos. La tuve entre mis brazos. Bueno, no hay oposición de ideas. Como consecuencia creo que ya sabemos cuál es la clave. Veamos entonces la resolución para confirmar. La antítesis es una figura literaria que indica una oposición de ideas. Por ejemplo, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. No la quiero se opone a la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Corto se opone a largo. Como consecuencia, la clave, la C de casa. Ahí está, chicos, ya está resuelto. Ya esperamos entonces unos minutos para que realicen su captura de pantalla y pasamos a la siguiente. Ya, chicos, no unos minutos, unos segundos, perdón, corrección. He exagerado, he hecho una hipérbole. Pregunta número 8. Los primeros versos del poema Balada del Mal Amor de José Ángel Buesa son los siguientes. Qué lástima, muchacha, que no te pueda amar. Yo soy un árbol seco que solo espera el hacha, y tú un arroyo alegre que sueña con la mar. ¿Qué figura literaria se aprecia entre las palabras resaltadas? Ahora, si ustedes buscan el prospecto dirán por eso, pero José Ángel Buesa, aquí no aparece en el prospecto. Pero hay que tener en cuenta que ya ha venido preguntas como esa y lo hemos visto al momento de desarrollar la clase teórica. Te pueden poner poemas, pero no te van a preguntar sobre el poema o el autor, sino te preguntan sobre el reconocimiento de figuras literarias. Y como es un poema, es posible que va a tener figuras literarias. Igual, ¿no? Lo que yo te pregunto es que ustedes indiquen, ojo, qué figura literaria se aprecia entre las palabras resaltadas, o sea, tú y arroyo. Porque, bueno, si gustan pueden analizar todo el contenido, ¿no? Dice, qué lástima muchacha que no te pueda amar. O sea, él le dice que no puede amar a la chica, pero ¿por qué? Yo soy un árbol seco que solo espero el hacha. Bueno, por el hecho de árbol seco podría interpretarlo como que alude a que ya es una persona muy mayor, ¿no? Y de repente que ya no tiene mucha ilusión y que espera el hacha, pues cuando el árbol ya está añoso y le da un hachazo, pues lo matan al árbol, ¿no? Y algo así, es como que espera la muerte. Dice, y tú un arroyo alegre que sueña con la mar. Arroyo alegre, el arroyo está en movimiento. El movimiento indica vida. Alegre indica felicidad, juventud, que sueña con la mar. El arroyo es pequeño, la mar es amplia. O sea, ese arroyo desea llegar a la mar, de pequeño crecer. Y eso es lo que nos pasa a muchos cuando somos jóvenes. Tenemos muchas ilusiones, mucha esperanza y buscamos llegar a lo más alto. De arroyito ir creciendo, ¿no? Entonces ahí hay una hermosa figura literaria. Ya, pero ahora te dice qué figura, metáfora, símil, sinestesia o hipérbole. Veamos. La figura literaria que resalta en los siguientes versos son: yo soy un árbol seco que solo espero el hacha, metáfora, ¿no? Árbol seco alude a la vejez. Dice, tú un arroyo alegre. Pues yo lo podría interpretar como tú eres un arroyo alegre, o sea, la está comparando. Y hay una metáfora, así es, muy conocida, que es A es a G. Entonces, arroyo lo podemos reemplazar por la palabra juventud. Tú eres joven, ¿no? Es la visión que se da.
Como consecuencia, la clave es la metáfora. Bueno, ahora sí me despido, jóvenes. Fue un gusto estar con ustedes. Me despido el profesor Oscar Enrique Rabines Hernández y los espero para una próxima clase virtual. Por favor, sigan observando. Si tienen dudas, escriban. Y bueno, también las pueden hacer a cualquiera de mis colegas, ¿no? Sobre todo el curso de lenguaje, ellos con mucho gusto. De repente podría resolver algunas dudas de algún tipo. Bueno, chicos, se me cuidan mucho, nos estamos viendo. Fue un placer con ustedes. Bueno, me despido en nombre de las Academias Adonis César Vallejo y agradecemos su disposición y tiempo. Hasta una próxima, chicos, se me cuidan mucho. Y sigan así estudiando, que empezamos con fuerza y el próximo cómputo eres tú. Eso estamos seguros, hay que darle con fuerza. Ustedes son los próximos. Se me cuidan, nos vemos, chicos.